Pablo, si podés grabar, te agradezco también. Bueno, Ahí les paso a compartir. Bueno. Bueno, salud a quien haya sido. Bien. Entonces. Bueno, la idea entonces de la clase de hoy es continuar con lo que arrancamos viendo allá lejos en el tiempo, ¿sí? No sé si alguien recuerda, espejos planos, ¿sí? Para la parte de óptica geométrica. Bueno, la idea entonces es continuar introduciendo otros tipos de dispositivos, de los cuales creo que ya vieron algo hoy en la teórica, que son los prismas, ¿sí? Con Diana me parece que si no estoy mal, lo que vieron fueron prismas reflectores, ¿no? O sea, prismas que utilizan la reflexión total, básicamente, de los rayos y que, bueno, la idea es que no disipen energía, básicamente. Bueno, lo que vamos a ver ahora son los prismas dispersivos, que son, bueno, otro tipo de prismas donde, bueno, en el interior, digamos, de esta estructura de vidrio, bueno, hay un medio en el cual ocurre, digamos, básicamente lo que vemos en estas figuras. ¿Sí? Lo que vemos acá, por ejemplo, es esencialmente la experiencia que hizo Newton allá por el siglo XVII, fin del siglo XVII, año 1670, 1672, por ahí, en el cual, bueno, lo que hizo fue hacer incidir un haz de luz blanca, ¿sí? Como se ve en la figura. Ese haz, bueno, va a reflejarse obviamente, pero también se va a transmitir, y al ingresar en el medio del prisma, lo que se observa es, bueno, esta figura, ¿no? Esta figura en la cual se observa la dispersión de la luz blanca, ¿sí? O sea, pasamos de tener unas de luz blanca donde tenemos las diferentes componentes diferentes componentes monocromáticas, ¿no? de la emisión, cada una con una diferente longitud de onda, y viajando, digamos, a una misma velocidad. Entonces uno lo que observa es, bueno, lo que observa el ojo, digamos, es el promedio, toda la superposición de todas esas ondas, y lo ve como luz blanca. Ahora, si uno observa bien, más que nada, si uno observa esta otra figura, ¿sí? La de abajo, la que es más esquemática, ¿qué puede decir acerca de por qué se produce este efecto de dispersión? O sea, mirando la figura nomás. ¿A alguien se le ocurre? Y porque al refractarse, digamos, como cada longitud de onda tiene un índice de refracción distinto, bueno, nada, como que se va curvando y como No, que pero cada rayo y cada color, ¿cómo? más fácil, ¿eh? O sea, simplemente observando la figura. O sea, vos fijate que esto es una experiencia que está basada, como bien dice acá, en la reflexión y transmisión de la luz blanca en una superficie plana. Entonces, una Sí, superficie que es monocromática y que tiene en principio, todas las componentes de diferentes longitudes de onda. Y entonces, cuando se transmite, vos fíjate que el ángulo de transmisión, ¿sí? El que sale de la ley de Snell, ¿no? Es sí, diferente, ¿sí? Se desvían diferente. Entonces, claro, al principio van todas sobre la misma dirección, digamos. Y cuando se transmite, bueno, se transmiten en un ángulo diferente y entonces acá sí podemos distinguir las diferentes longitudes de onda, ¿no? claro, ¿Está claro eso? perfecto. Bien, bien, bien. Bueno, eh, entonces, hay algo interesante, además de que, bueno, las desviaciones de los rayos, de los diferentes rayos monocromáticos son diferentes. Bueno, de ahí subyacen algunas características más que son también interesantes. Por ejemplo, eh, ahí. Bien, entonces Newton observó esto, ¿no? Experimentalmente. Eh, el desvío de cada rayo para diferentes lambdas va variando.
Ahora, si uno plantea la ley de Snell, ¿sí? Evans-Snell, suponiendo que esto está en aire para poder simplificar un poco más las cuentas, ¿sí? Entonces uno lo que tiene es que el ángulo de transmisión, o supongamos en esta primera de las caras, ¿sí? Se escribe de esta forma. ¿Sí? O sea, es igual al seno del θ de incidencia, o sea, el ángulo con el cual incidimos, dividido el n, ¿sí? El índice de refracción del medio interior del prisma. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo definimos al n? ¿Se acuerdan que el n lo definimos como un cociente entre velocidades, ¿no? Entre velocidades de propagación, donde en el numerador colocamos una velocidad de referencia para, en este caso, las ondas electromagnéticas, que es la velocidad de la luz en el vacío, o en el aire, cuya diferencia se da recién en el séptimo octavo decimal. Entonces uno puede tomar a esta como la velocidad de referencia, tanto en aire como en vacío, y esto se divide entre la velocidad de propagación o de fase de la onda, ¿sí? En el medio en cuestión. Ok, entonces, si uno reemplaza esta expresión acá, ¿sí? ¿Qué va a obtener? Bueno, que el seno del θ de transmitido es igual al seno del θ incidente sobre c por la velocidad de propagación. Ahora, nosotros dijimos que el ángulo, ¿sí? El ángulo de transmisión, ¿sí? El θ transmitido, es una función de lambda, ¿no? Es una cantidad que varía con la longitud de onda. Ahora, si esto es una cantidad que varía con la longitud de onda, entonces no queda otra que la velocidad de propagación varíe, ¿no? O sea, esto es una cantidad fija, el θ incidente es una cosa que yo propongo, ¿sí? O sea, es un ángulo que yo propongo y le doy un valor. Entonces, si esto varía con la longitud de onda, entonces esto otro, ¿sí? La velocidad de fase, tiene que variar con la longitud de onda. ¿Estamos hasta ahí entonces? ¿Sí? Entonces, de ahí que, por ejemplo, el índice de refracción sea una cantidad, sea una cantidad que da idea de cuánto se retrasa una determinada longitud de onda. Eso creo que también se los dijo Diana. Bien. Entonces, efectivamente, cada componente viaja a diferente velocidad dentro del prisma, ¿sí? Y no solo eso, también el índice de refracción es una cantidad que va a depender de la longitud de onda. Bueno, ¿cómo lo vemos esto? Y venimos acá, ¿no? Si la velocidad de fase es una cantidad que depende de lambda, entonces, si C es una cantidad fija, n tiene que variar con lambda. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, genial. Perfecto. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Volvimos a la clase pasada. Bueno, este, si recuerdan, es el espejo doble de Fresnel, ¿no? O sea, es el experimento en el cual nosotros hicimos incidir un rayo sobre cada una de estas superficies, y lo que quisimos obtener fue el ángulo, digamos, de desviación, ¿sí? El ángulo en el que se desvía mi emisión. ¿Sí? Mi emisión viaja en principio en esta dirección, ¿sí? Una dirección cualquiera, y bueno, sufre sucesivas reflexiones, ¿sí? Intermedias, y termina saliendo desviado en otra dada dirección. Y lo que queríamos calcular era, bueno, esa desviación neta, ¿no? O sea, la que sale de prolongar el rayo incidente y el rayo desviado, y entonces a este beta lo consideramos el ángulo de desviación neta, ¿sí? de nuestra emisión. Y bueno, vimos que era una cantidad constante respecto del ángulo de incidencia, vimos que valía 2 alfa, donde alfa era este ángulo de apertura del doble espejo. Bien, ¿para qué los retrotraigo acá? Bueno, lo que vamos a hacer ahora, una de las cosas interesantes que se pueden plantear con un prisma, es obtener también el ángulo de desviación, ¿sí? Del prisma. Entonces, en este caso, este experimento utilizaba la reflexión de los rayos, ¿no? La reflexión de las emisiones. En el caso del prisma vamos a utilizar las transmisiones, ¿sí? Este sería el esquema, digamos, básico para intentar obtener una expresión para el ángulo de desviación. Es decir, viene el rayo, ¿sí? Viene el rayo, incide sobre esta superficie, se refleja una parte, ¿sí? Utilizando la ley de la reflexión, se transmite utilizando la ley de Snell, y este rayo que se transmite de esta interfase llega hasta otra, ¿sí? Y incide sobre la segunda cara. Se refleja una parte y se transmite otra, ¿sí? Y entonces lo que queremos obtener es el ángulo de desviación neta. ¿Y cómo lo sacamos? Bueno, prolongando esta dirección del rayo desviado y prolongando la dirección de incidencia.
y el ángulo que queremos obtener es este delta. ¿Sí? O sea, para algo lo retrotraje acá, ¿sí? Para que vean que es la misma idea. ¿Sí? Es la misma idea. Bueno, suponemos n igual a 1 para simplificar nuevamente. El índice dentro del medio del prisma es n. ¿Sí? Y bueno, en principio tenemos como cosas, digamos, como ángulos a determinar, bueno, tenemos, o como ángulos conocidos, digamos, en este caso el θ de incidencia, ¿sí? Que es el ángulo que forma el rayo incidente con la normal. Tenemos el rayo, el θ transmitido, perdón, que es el ángulo que forma el rayo transmitido, que está acá, con la normal. ¿Sí? Tenemos θ incidente 2, que es el ángulo que forma el rayo incidente ahora en este medio, en esta interfase, con la normal a esta interfase. Y θ transmitido 2, que es el ángulo que forma el rayo transmitido, ¿sí? En esta otra interfase, con la normal. ¿Sí? ¿Se entiende o estoy yendo demasiado rápido? ¿Estamos hasta acá? Sí, sí, sí. Fabricio, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, sí, sí. Esto del ángulo de desviación, no me acuerdo en la clase pasada, ¿era como una característica propia de cada prisma o cada sistema de espejos? No sé si... Y en principio esto no es un espejo, ¿eh? Esto es un No, prisma. no, no, por eso Otro dije material. prisma o espejo, porque Sí. en la vez pasada hemos encontrado el ángulo de No, desviación no. pero para espejos. A ver, sí, o sea, uno puede, digamos, definir un ángulo de desviación cuando uno plantea, por ejemplo, experiencias con emisiones donde tengas en principio dos superficies de dos interfaces, por ejemplo, ¿no? En este caso también tenemos dos. En este caso también son dos, ¿no? Entonces uno puede plantear, por ejemplo, la reflexión en una, la reflexión en otra, y entonces plantear el ángulo de desviación neta. Si uno acá tuviera, por ejemplo, más superficies, bueno, también podría, en principio, prolongar una dirección que es la inicial y la final. Sí, a menos que caigan sobre la misma recta, siempre va a quedar desviado determinado un ángulo, ¿no? Claro. Bueno, en este caso también, pero lo que se utiliza acá en este caso es la transmisión. ¿Sí? O sea, la doble transmisión. Pero sí, en principio sí. O sea, uno puede determinar siempre un ángulo de desviación neta. Y como es, mi pregunta iba que una vez que ese ángulo de desviación neta está fijado, es el mismo para cualquier ángulo incidente. ¿Era eso lo que hemos llevado a la clase No, pasada? no, en este caso no. En este caso, para cada ángulo vas a tener uno diferente. Vos fíjate que Listo. después lo que vamos a utilizar es, bueno, justamente vamos a minimizar ese delta. ¿Sí? Vamos a encontrar el ángulo de incidencia que minimiza el delta y eso va a ser útil para poder encontrar el índice de refracción. Genial. Eso, Muchas gracias. eso ya lo vamos a ver, ¿sí? Genial. Bueno. Bueno, entonces, definimos estos ángulos. ¿Sí? Este de acá, los incidentes y transmitidos en cada una de las superficies de separación. Bien. Y este es el delta, que es el que queremos encontrar. Bueno, en principio, o sea, con estos ángulos, en principio sería complicado, ¿no? Encontrar el delta. Necesitaríamos definirnos algunos ángulos más. Fíjense que, bueno, por suerte se nos generan estos dos triangulitos, ¿no? Que tenemos acá, este de verde y este naranjita. Y entonces, bueno, podemos aprovechar esa trigonometría para poder encontrar una expresión para el delta. Fíjense que si tomamos, si llamamos beta a este ángulo y gamma a este otro, ¿sí? Nos inventamos estos dos ángulos, ¿sí? De esta forma nos podemos ayudar. Entonces, intentemos encontrar, bueno, ahora les voy a pasar, ¿sí? Cuánto tienen que valer esos ángulos, ¿sí? En este cuadradito. Y bueno, lo que se usa es lo siguiente. O sea, fíjense acá. El ángulo θ incidente 1, ¿sí? Es opuesto por el vértice a la suma de estos dos, ¿no? Porque son justamente dos rectas que se cruzan, ¿no? O sea, esta celeste es la prolongación del rayo incidente y acá tenemos la normal. ¿Sí? Entonces estos dos ángulos, con la suma de estos dos, son opuestos por el vértice. Entonces, esto es lo que uno plantea, ¿no? La igualdad de estos dos ángulos. ¿Sí? Y lo mismo pasa acá. Gamma y θ transmitido 2 tiene que ser igual, la suma de estos dos tiene que ser igual a θ transmitido 2. ¿Sí? Que es esto que está acá.
¿Sí? Entonces, con eso en mente, ¿sí? Uno lo que hace es directamente definir el delta como, claro, como la suma entre beta y gamma, ¿no? ¿Por qué? Porque es justamente utilizar la propiedad de este triángulo, ¿no? O sea, la suma de estos dos ángulos tiene que ser igual al ángulo externo, ¿no? Al externo del opuesto. ¿Sí? O sea, si este es pi menos delta, si uno hace la suma de los tres ángulos, le tiene que dar pi, el pi se cancela y le queda delta, ¿no? O sea, ¿eso se entiende? Sí, o sea, véanlo como quieran, o sea, como utilizando la suma de los ángulos interiores del triángulo, sino simplemente que la suma de estos dos tiene que dar igual al externo. Es una propiedad trigonométrica. ¿Sí? Sí, perfecto. Sí, Ok. es el adyacente del que falta, ¿no? Digamos. Claro, claro. O sea, si ustedes plantean directamente la suma de los ángulos interiores al triángulo, y a este lo llaman pi menos delta, despejan y les tiene que dar, el que la suma de estos dos les da delta. ¿Sí? Ok. Bien, y ahora, otra cosa es, bueno, sí, este angulito me falta definir, ¿no? Este angulito es pi menos alfa. O sea, ¿de dónde sale esto? Bueno, para determinar este ángulo lo que hago es considerar, a ver, voy a ver si puedo anotar, es considerar este cuadrilátero de acá. No es muy feliz usar el rojo. Voy a usar azul. Este cuadrilátero de acá, ¿no? Este de acá. Considero este cuadrilátero, ¿sí? ¿Lo ven? O sea, ¿por qué me interesa esto? Bueno, porque básicamente conozco tres de sus lados, ¿no? O sea, conozco este que vale alfa, ¿sí? Que es la apertura del prisma, ¿sí? Esto es un dato conocido. Y estos dos ángulos son rectos, ¿no? Pues son justamente la normal y la superficie. Los ángulos valen pi sobre 2. ¿Sí? Este de acá es recto y este de acá es recto. Entonces, bueno, acá de nuevo, o sea, usamos el hecho de que la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero vale 2pi, y entonces, si a 2pi le resto estos dos que valen pi sobre 2 más pi sobre 2pi, y este que vale alfa, el resultado de acá es pi menos alfa. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí. Bien. Dejo de anotar. No, no, son rectos porque así están definidos, o sea, es la superficie y su normal. ¿Sí? Eso es, por definición, pi sobre 2. ¿Sí? Ok. Bien. Entonces, entonces ya quedaron bien determinados estos tres valores que me interesan. Ya sabemos cuánto vale beta, cuánto vale gamma, y entonces sabemos que delta vale beta más gamma. ¿Sí? Bien, entonces, paso a anotar de nuevo. Entonces, si ahora escribimos bien cuánto vale beta, cuánto vale gamma, fíjense que beta de acá lo sacamos, vale tita incidente 1 menos tita transmitido 1. ¿Sí? Entonces paso a escribir, ¿no? Delta vale tita incidente 1 menos tita transmitido 1. ¿Y gamma cuánto vale? Tita transmitido 2 menos tita incidente 2. ¿Sí? Entonces, tita transmitido 2 menos tita incidente 2. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Bien, acá tenemos una cosa que yo les estoy, digamos, adelantando. Alfa vale tita incidente 1 más tita incidente 2. Perdón, tita transmitido 1 más tita incidente 2.
¿De dónde sale esto? Bueno, de mirar este triángulo amarillo, ¿sí? Que es el último que nos faltaba analizar. Sí, bueno, de vuelta, o sea, si uno quiere, lo que puede hacer es, si este vale pi menos alfa, ¿cuánto vale este? ¿No? Alfa, ¿sí? Si este vale alfa, este alfa, ¿cuánto va a valer? Suma de estos dos, ¿no? Tita incidente 2 más tita transmitido 1. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, entonces, fíjense que acá lo tenemos eso. Tita transmitido 1 está acá, y tita incidente 2 está acá. ¿Sí? Los dos con el mismo signo, ¿no? Los dos están restando, ¿no? Tita transmitido 1 y tita incidente 2 están restando. Entonces esto es lo mismo que esto que va a aparecer acá. Esto que aparece acá. ¿Sí? Tita incidente 1 más tita transmitido 2 menos alfa. ¿Sí? Donde alfa es esta resta de estos dos de acá. ¿Sí? Perdón, una pregunta. Sí. Ese, quizá seguro lo dijiste, pero no lo llegué a escuchar. ¿Ese alfa es el mismo alfa de arriba? ¿O es otro Sí, alfa? claro. Ah, O sea, ok. salió. No, es el mismo porque sale de evaluar, de hacer la cuenta con este cuadrilátero, ¿sí? Donde Ok. acá sumamos estos tres ángulos, ¿te acordás? Pi sobre 2 más pi sobre 2 más alfa, Sí, y eso se lo restábamos a 2pi. Entonces este alfa sale de esa cuenta. genial, gracias. Entonces, digamos, bueno, si esto estuviera hecho bien a escala, este alfa debería ser con la misma apertura, ¿sí? Que este de acá. Claro. Debería salir este ángulo con la misma apertura que acá. Sí, sí. ¿Sí? Ok. Bueno, Bien. bien. Entonces, sí, quiero borrar esto. Ahí está. Bueno, entonces, una vez que tenemos todos esos resultados, bueno, lo que queremos hacer ahora es llevar el ángulo θ transmitido 2, ¿sí? Recuérdenlo, que es esto, o sea, nosotros acá ya tenemos el delta, casi, ¿sí? Porque este alfa es dato, este θ incidente es dato, ¿sí? Es el ángulo en el cual uno apunta con el láser o con la fuente, y quiere determinar el θ transmitido 2, ¿no? Que es algo que en principio uno no controla, ¿no? Entonces, pero uno sí puede llegar a través de aplicar sucesivamente ley de Snell en cada una de las superficies, y puede llegar a escribir este θ transmitido 2 en función del θ incidente 1. ¿no? O sea, eso es lo que uno buscará hacer ahora, digamos. ¿no? Entonces, fíjense que si uno utiliza la ley de Snell acá, en esta interfaz, uno puede escribir el θ transmitido 2 en función del θ incidente 2. ¿sí? Entonces, una vez que tenga el θ incidente 2, uno viene acá. ¿sí? O sea, uno hace trigonometría acá con este triángulo, ¿no? Que es lo mismo que utilizar esta fórmula. Este θ incidente 2 lo puede escribir como alfa menos el θ transmitido 1. ¿sí? Y una vez que tenga el θ transmitido 1, bueno, hace ley de Snell acá, con esta interfaz. ¿sí? Y llega a escribir θ transmitido 1 en función de θ incidente 1. ¿Hicieron? Sí, 10 puntos. Sí, es como medio, nada, geometría plana, básicamente. Sí, ya ahora son cuentas nomás. O sea, bueno, se utiliza la física en el sentido que utilizamos ley de Snell para pasar de una expresión a otra. Pero ya, digamos, es simplemente escribir todo esto en función de datos, nada más. Entonces, justamente hacemos eso, y llegamos a esta hermosa expresión. ¿sí? Donde, bueno, fíjense que acá ya nos quedó determinado, o sea, este θ transmitido 2 es todo esto, ¿sí? Porque el θ incidente 1 y el alfa les quedó en el mismo lugar. ¿sí? Si uno viene acá, ¿sí? Les quedó θ incidente 1 más un choclo enorme menos alfa, ¿sí? Donde ese choclo enorme es el θ transmitido 2. ¿sí? Es esto, es arcoseno de seno de alfa por raíz cuadrada de n cuadrado menos seno cuadrado de θ incidente 1 menos seno de θ incidente 1 coseno de alfa. ¿sí? Esto, claro, está claro que no va a ser agradable porque, bueno, sale de aplicar dos veces ley de Snell. Entonces, evidentemente, uno está aplicando funciones trigonométricas y luego invirtiéndolas, y entonces está claro que el resultado final no les va a quedar muy agradable, que digamos. Pero bueno,
es lo que encuentra, esta es la fórmula que encuentran en los libros, ¿sí? Para el delta. En general, en función del tita de incidencia. ¿Sí? Bien. Bueno, y algo que es interesante, digamos, y que se va a relacionar con lo que vamos a hacer ahora, ahora en un instante nomás. Bueno, la idea es que, por ejemplo, si por algún motivo uno llegara a conocer el valor del delta, ¿sí? Por ejemplo, experimentalmente, ¿sí? Uno construye un dispositivo, ¿sí? Con un prisma, le coloca, por ejemplo, un goniómetro, ¿sí? Un instrumento para medir ángulos, diferencias de ángulos, y consigue, digamos, llegar a obtener el ángulo de desviación para un determinado ángulo de incidencia. Uno conoce el ángulo de apertura del prisma y lo que puede hacer es encontrar el índice de refracción, ¿sí? Si es que uno no lo conoce. Por ejemplo, a ver, es probable que para un determinado vidrio el índice de refracción lo conozcamos, ¿sí? El tema es que recuerden que el índice de refracción depende de la longitud de onda, ¿no? Entonces, probablemente ustedes vayan a una tabla, encuentren el valor del índice, pero lo más probable es que encuentren que ese índice esté referido a una determinada longitud de onda de referencia, por ejemplo. Entonces, van a saber cuánto vale el índice para dicha longitud de onda, pero si la quieren cambiar, ahí ya tienen un problema, ¿sí? Para encontrar el índice de refracción, lo que tienen que hacer es, bueno, encontrar el delta de alguna manera, ¿sí? Por ejemplo, experimentalmente. Y para eso, entonces, ahora vamos a hacer una pequeña simulación. Ahora, te dirán, de acá es medio imposible encontrar el índice, ¿no? O sea, o sea, sí, es probable que se pueda despejar el n, pero probablemente cueste más que si lo que hacemos es encontrar un determinado valor de delta, que es el valor mínimo. ¿Sí? Ahí aparece la idea de desviación mínima, ¿sí? Que apareció en la teórica y que apareció ahora en una de las consultas que me hicieron. Entonces, vamos a encontrar el mínimo. ¿Sí? Fíjense que se reduce un montón, ¿sí? La complejidad de la solución al evaluar en el ángulo crítico, ¿sí? En el ángulo del mínimo. ¿Sí? Simplemente acá, acá despejar el n es relativamente sencillo, les queda esta ecuación, ¿sí? Seno del delta mínimo más alfa sobre 2 sobre seno de alfa sobre 2. Entonces, si uno construye el gráfico, va a obtener, bueno, que efectivamente esto tiene un mínimo, ¿sí? Para algún valor de tita de incidencia, este gráfico tiene un mínimo. Y la idea, bueno, es aprovechar el hecho de que justamente esta expresión se simplifica bastante, y entonces hallar el índice de refracción, conociendo el delta m, ¿sí? El delta mínimo y el alfa, es bastante más sencillo. ¿Cómo llegar a la expresión de este delta mínimo? Es algo que se los voy a dejar a ustedes simplemente porque ya se acabó la física, ¿sí? Son simplemente cuentas. Esto está bien deducido, digamos, en el libro de Hedge, ¿sí? Fíjense que si ustedes vienen acá, no van a poder, digamos, conseguir el mínimo de la manera tradicional, ¿sí? O sea, derivando esta expresión, igualando a cero y despejando el tita, ¿sí? Porque está claro que sin hacer ninguna cuenta ya te vas a dar cuenta que esta expresión es trascendental, ¿sí? O sea, es imposible, tenés el tita dentro de un seno cuadrado, de una raíz, adentro de otro seno y afuera de todo. Imposible que se pueda despejar, ¿no? Entonces, bueno, el libro de Hedge les propone, ¿sí? Una forma alternativa, que son simplemente cuentas. Si se les llegan a complicar, obviamente esto lo consultan, ¿sí? ¿Están viendo otra cosa? ¿Están viendo el Hedge acá? Sí, sí, se ve el libro. Sí, Genial. estamos viendo eso. Fíjense que está acá, ¿sí? Es la página 194, creo, y es simplemente leerse esta columnita de acá, ¿sí? Leer esta columnita de acá, termina acá, acá llegan directamente a la expresión del n, ¿sí? A la expresión del n que les mostré recién. Entonces, es simplemente entender esta forma, digamos, alternativa para poder obtener, si esto digamos, quedó claro, ¿sí? Voy a pasar ahora a lo interesante, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué es esto? Bueno, esto es simplemente una
una animación, digamos, interactiva, que les permite, digamos, simular un experimento, ¿sí? Un experimento de desviación de, rayos de luz monocromática, en este caso, ¿sí? En un prisma, donde uno, bueno, puede, por ejemplo, fijar el ángulo de apertura, ¿sí? Por ejemplo, fijémoslo en 40 grados, y puede ir barriendo ángulos de incidencia, ¿sí? Entonces empecemos por acá. Entonces, la idea nuestra, ¿cuál es? Bueno, tenemos una cierta longitud de onda, ¿sí? Por ejemplo, violeta, estamos con el violeta. Y queremos encontrar el valor del índice de refracción, ¿sí? Para el violeta. Entonces, conocemos el ángulo de apertura, ¿sí? Ya lo fijamos, y deberíamos poder conocer el ángulo de desviación mínima, ¿sí? Para poder aplicar esta fórmula. ¿Sí? O sea, también lo podemos hacer con el delta. El tema es que la expresión para el n en función del delta, si no es el mínimo, es una expresión monstruosa, ¿sí? Entonces, por eso conviene trabajar con el mínimo. Entonces, si conocemos el delta mínimo, ya podríamos evaluar esta formulita y quedarnos con el índice de refracción. Entonces, vamos a ver qué pasa. Incidimos con un ángulo de incidencia de 20 grados, ¿sí? Y con un ángulo de apertura de 40. Entonces, ahí vamos. Bien. ¿Qué pasó? Bueno, tenemos, vino en esta dirección, se transmitió y se volvió a transmitir en esta otra. Entonces el ángulo de desviación pasa a ser este de acá. ¿Sí? ¿Lo ven? Este de acá. ¿Y cuánto vale? Bueno, está acá. Delta. ¿Sí? 23,70 grados. ¿Sí? Y ya les spoileé el valor del n. Bueno, está bien. Esto, o sea, ya sabemos que para el violeta les va a tener que dar 1.521. Ahora, está bien. Probablemente, o sea, si uno quiere encontrar el índice de refracción, obviamente que el valor no lo va a tener. Si uno quiere simular una experiencia de laboratorio, bueno, está bien, por ejemplo, tener el valor para poder después contrastarlo con lo que obtengan de la cuenta, ¿no? Cuando uno resuelva esta cuantita de acá. Entonces, bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? O sea, este valor, tal vez al mínimo, y no sabemos, ¿no? O sea, habría que ver, hacer un barrido, ¿sí? Y ver qué encontramos, ¿sí? A ver dónde encontramos al mínimo, por ejemplo. ¿Se va entendiendo esto? ¿Sí? O sea, acá con 25 grados, ¿sí? De ángulo de incidencia, este valor bajó a 23. ¿Sí? Bajó, ¿no? Con 20 teníamos 23,70, o sea que bajó a 23. ¿Sí? Con 25 bajó a 23. Será cuestión de seguir probando. Veamos qué pasa con 30. Sigue bajando. 22,72. 35. 22,80, o sea que acá ya subió, ¿no? 80, 22,72, o sea que subió. O sea que evidentemente en algún momento llegamos al mínimo. Entre 30 y 35 debería estar el mínimo. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos probando. Estamos en 30, vamos a ver qué pasa en 32. En 32 baja todavía. Vemos qué pasa con 33. Ahí subió. O sea que el mínimo estaría en 32, por ejemplo, ¿no? 71. Sí, 31, 32, capaz 31,5, no sé si esto admite decimales. Perdón, Fabricio, Sí. pero ¿qué es lo que sube? No lo veo. Ah, el delta, está acá. El delta es el ángulo de desviación. Es este valor que figura acá arriba. No sé si me Claro, sigues ahí. claro. ¿Sí? O sea, estás como yendo y viniendo por el Estoy, mínimo. estoy haciendo un barrido de ángulos de incidencia. Estoy agarrando el láser, sí, y ir torciéndolo, digamos. ¿Sí? O sea, estoy variando esta dirección de incidencia. ¿Sí? Y de esta forma me varía este ángulo delta, que es el ángulo de desviación. ¿Sí? O sea, fíjate que para 20, que fue donde arrancamos, el valor de delta era 23. ¿Sí? Y llegamos a que el mínimo está cerca de 31, por ahí. ¿Y cuánto vale ese delta mínimo? Bueno, 22,71. ¿Sí? O
sea, olvidémonos de esto, o sea, el índice en principio lo desconocemos, ¿sí? Y lo que estamos obteniendo son valores de delta, ¿sí? Experimentales, ¿sí? O sea, acá no estamos resolviendo ninguna cuenta, estamos haciendo un experimento. Entonces, bien, incidimos con el ángulo crítico, digamos, y obtuvimos que el delta mínimo es 22.71. Bien. ¿Alguien con calculadora puede hacer esta cuenta ahora? ¿Sí? Y ver cuánto da. Donde alfa vale 40 y delta mínimo vale 22.71. Eso en grados, ¿no? En grados, sí, 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 recuerden eso. O sea, si Vale. la tienen en radianes, pásenla a grados, sí. Entonces el cociente entre los senos de, ¿cómo dijiste? Delta mínimo. ¿Es esta fórmula la ves? Sí, 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 Seno sí. de delta mínimo más alfa sobre 2 sobre seno de alfa sobre 2. ¿Y delta mínimo cuánto te dio? 22.71. Este de Me acá. da 1,52 o algo así. Genial. Quizá hice algo mal, pero. No, no, fíjate. ¿Cuánto tiene que valer n? 1,521, está bien. Perfecto. Genial. O sea, Gané. genial. O sea, lo vieron, ¿no? O sea, es una manera experimental, digamos, de obtener el n cuando uno consigue el delta, digamos. Fíjense, porque de otra forma, si no, las cuentas son demasiado complicadas, ¿no? Porque, por ejemplo, acá tienen ustedes cuánto debería valer el delta, digamos, y el n, si uno lo pudiera despejar, ¿sí? Entonces, es mucho más fácil si uno realiza, digamos, un experimento y ya puede fijar un valor, ¿sí? Uno de los valores indeterminados. Y bueno, y con el delta mínimo la expresión se simplifica bastante también. Entonces, lo que uno puede hacer ahora, sí, eso ya les queda para ustedes y para que se diviertan ustedes, es, bueno, ahora variar la longitud de onda. Sí, si ustedes varían la longitud de onda, fíjense que les va a variar el índice de refracción, ¿no? Ahora el n va a valer para el amarillo 1.511. ¿Sí? También obviamente les varía el delta, ¿no? El delta mínimo. El delta mínimo me parece que no se corre mucho, ¿sí? Pues si voy a 32, por ejemplo, vale lo mismo, ¿sí? El 33 ya sube un poquito, para 30 baja un cachito, o sea que el delta, el tita, digamos, el tita crítico no les va a variar demasiado, sí les va a variar el delta, ¿no? La desviación. ¿Sí? Y bueno, y eso tiene que ver justamente con las cosas que suceden, digamos, con todo lo que sucede dentro del prisma, ¿no? Con este rayo que ya les va a variar, digamos, se va a transmitir con otro ángulo diferente, ¿sí? Fíjense que el tita incidente está bien que no varíe porque uno, digamos, lo que ocurre fuera del prisma no se ve afectado por el medio, sino que sí se ve afectado el rayo transmitido. Y entonces ya obviamente les va a variar todo lo que venga después, ¿no? O sea, esta dirección de acá también les va a variar y por lo tanto el delta. ¿Sí? Entonces, bueno, van a obtener otro valor de n y bueno, y la idea es que ustedes jueguen, si pongan verde, pongan azul y realicen esta misma cuenta y fíjense, o sea, comprueben que aplicando esta formulita van a obtener todos estos valores de n que les da, digamos, el sistema este. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió esto? ¿Una pregunta? Sí, sí. Por ahora. Por ahora bien. 10 puntos. Bueno. Bueno, nada, era eso nomás. Por ahora, hasta acá llegué. Sí, después ya van a ver a partir de la clase que viene otros dispositivos. Sí, ya creo que empiezan con lentes, ¿no? Con superficies curvas. Sí, sí, lentes. Che, muy bueno. Me gustó el Sí, no, juego con las longitudes de onda, a ver, buscando la misma está bueno. desviación. Está bueno, sí, sí. Ujú. Esto lo encontré el año pasado y estuvo bueno también, salió bastante bien. Sí, es simular un experimento de laboratorio, más que nada. Claro. Bueno, perdón, si no hay más preguntas, cortaría la grabación, ¿te parece? Sí, sí. Dale. Dale.